Les pido, hermanos, que vuelvan a abrir sus Biblias en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hay momentos en la historia que lo cambian todo. Eventos que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad. Uno de esos eventos fue el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. 3 días después, otra bomba atómica en Nagasaki. Nunca antes el mundo había visto un despliegue de energía tan catastrófico. A partir de ese momento, el mundo vería o implementaría reglas muy diferentes para los conflictos globales. Las guerras cambiarían para siempre. Bueno, mis hermanos, yo quiero mostrarles en esta mañana que lo que ocurrió en Pentecostés fue aún más trascendental, más transformador. Porque si bien en Hiroshima y Nagasaki se desató una fuerza de destrucción masiva, en Jerusalén se desató una extraordinaria fuerza de transformación y capacitación divina. El lanzamiento de la bomba atómica marcó el inicio de la era nuclear. Pentecostés marcó el inicio de la era del Espíritu. Uno exhibió el poder destructivo del hombre. El otro exhibió el poder redentor y capacitador de Dios. A partir de Pentecostés, ese pequeño grupo de discípulos de Jesús se convertiría en una comunidad llena del Espíritu Santo, capacitada para compartir el Evangelio de una manera eficaz en todo el mundo conocido en ese entonces. De manera, mis hermanos, que Hechos 2, que vamos a estudiar completo en el día de hoy, no es solo el relato de un gran avivamiento. Ese es el día en que la iglesia nació con poder, como decía Miguel hace un momento. Ese es el día en que la misión global de Jesucristo fue oficialmente puesta en marcha. Y aunque este es un texto bastante extenso, lo vamos a dividir en 3 grandes secciones. La primera en los versículos 1 al 13, donde veremos los eventos que sucedieron en Pentecostés. Vean una vez más el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. La palabra Pentecostés significa 50, porque se celebraba 50 días después de la Pascua. En Israel habían 3 grandes fiestas religiosas. La Pascua era una de ellas. 50 días después se celebraba Pentecostés. Dios le ordenó a su pueblo en Levítico capítulo 23 versículos 15 y 16 que a partir del día siguiente al día de reposo de la Pascua contaran 50 días para conmemorar la cosecha del trigo. Ahora, hermanos, esto significa que Pentecostés siempre caía el primer día de la semana, es decir, nuestro domingo, porque el conteo de los 50 días comenzaba el día después del sábado, como dice en Levítico 23. Si las matemáticas no han cambiado, si tú cuentas 7 semanas después del último día de reposo, son 49 días. El 50º día era el primer día de la semana, es decir, nuestro domingo. Ahora, noten lo que estamos diciendo, mis hermanos. Cristo, nuestro Señor, resucitó el primer día de la semana.
Según los registros de los evangelios, Cristo se apareció a los discípulos después de resucitar el primer día de la semana. Y ahora estamos diciendo que el Espíritu Santo fue derramado por Dios el primer día de la semana para dar nacimiento a la iglesia. Y es por esa razón que desde entonces el pueblo de Dios se reúne el primer día de la semana, que es el día del Señor, para celebrar la nueva creación de Dios inaugurada con la resurrección de nuestro Señor y Salvador. En Hechos capítulo 20 versículo 7 vemos a Pablo predicando en Troas el primer día de la semana. En 1 Corintios 16 Pablo ordena que se recojan las ofrendas el primer día de la semana. Es el día del Señor, como dice Juan en Apocalipsis capítulo 1. Ahora, los eventos que ocurrieron ese día en Pentecostés, narrados por Lucas en Hechos capítulo 2, están cargados de un profundo significado. Vean los versículos 2 y 3. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Noten, no fue un viento lo que llegó a la casa, sino un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Otra vez, lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. A lo largo de la historia de la redención, tanto el fuego como el sonido de un viento impetuoso han sido asociados con la poderosa presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando Dios descendió sobre el Sinaí en Éxodo capítulo 19, dice que hubo truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Cuando se inauguró el tabernáculo, cuando se inauguró el templo, dice que esa gloria de Dios que guió a los judíos a través del desierto en una columna de nube y de fuego, esa gloria de Dios llenó el tabernáculo, esa gloria de Dios llenó el templo de Salomón. Y lo que Lucas nos está diciendo es que lo mismo sucedió en Pentecostés. La presencia de Dios, noten el versículo 2, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Mis hermanos, la gloria de Dios en Jerusalén ese día, ese domingo, llenó una casa común y corriente donde estaban reunidos los discípulos. Mis hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? Dios está iniciando la construcción de un nuevo templo. Por favor, imagínense la escena. Aquí tenemos una casa común y corriente en Jerusalén, ni siquiera sabemos dónde está. Y de repente la gloria de Dios vino sobre esa casa, porque Dios estaba inaugurando un nuevo templo espiritual, un templo, como diría Esteban en el discurso de Hechos 7:48, un templo no hecho de manos. Un templo hecho de piedras vivas, creyentes de todas las naciones en los que mora el Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, Pablo compara la iglesia con un edificio donde Cristo es la piedra angular, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que, mis amados hermanos, nosotros somos el templo del nuevo pacto, el templo de Dios. Es por esa razón que particularmente no me agrada llamarle a los edificios donde se reúnen las iglesias templo. Eso es un problema, porque hace creer a las personas que este edificio de cemento y de varillas es un templo. No, mis hermanos, esto es un edificio. El templo somos tú y yo. Nosotros somos el templo de Dios. Y ese templo está formado de piedras vivas de todo origen
étnico. Vean el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Obviamente no es el propósito de esta serie hacer un estudio ahora del don de lenguas, pero hay algo importante, mis hermanos, que debemos notar aquí. Estas lenguas eran idiomas y dialectos reales, no eran meros balbuceos como se escucha en muchas iglesias en el día de hoy. De hecho, noten lo que como Lucas insiste en esto, versículo 6, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Versículo 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. No eran meros balbuceos, eran idiomas, eran dialectos reales. Mis hermanos, Pentecostés fue una reversión de la fragmentación de la humanidad ocurrida en Babel. Los hombres en Babel se rebelaron contra el mandato divino de esparcirse por toda la tierra. Ellos querían permanecer juntos, construir una torre para llegar a Dios en sus propios términos. Y como respuesta dicen en Génesis capítulo 11 que Dios descendió, confundió sus lenguas y los obligó a dispersarse. Bueno, mis hermanos, en Pentecostés Dios descendió otra vez. Pero ahora no para dividir, sino para unificar a su pueblo, superando las barreras del idioma a través de la unidad que produce el evangelio. Noten el versículo 5, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. De hecho, el listado que aparece aquí de naciones es singular, porque habla de naciones que estaban al sur, que estaban al norte, que estaban al este, que estaban al oeste. Es como un microcosmos del universo. Estaba allí condensado en la ciudad de Jerusalén. Y de repente todos ellos comenzaron a escuchar a los apóstoles, galileos la mayoría de ellos, hablando en otras lenguas. Dios estaba comenzando a formar un solo pueblo bajo el señorío de Jesucristo. Ahora quiero aclarar que Pentecostés no revirtió lo sucedido en Babel, porque las lenguas no fueron unificadas, pero sí produjo una unidad espiritual en medio de la diversidad lingüística. Como dice un comentarista, Dios es glorificado en la unidad que exalta a Cristo en medio de la bendita diversidad. No hay que hablar la misma lengua para ser uno. De paso, yo sé que una curiosidad que tienen algunos es: ¿qué idioma hablaremos en el cielo? Yo creo que todos los creyentes de cada país piensan que es en su lengua. Otros creerán que es en hebreo. Bueno, yo no quiero ser dogmático con lo que voy a decir ahora, no soy dogmático, pero yo creo lo que cree Donald Carson al respecto, un erudito del Nuevo Testamento, que cuando lleguemos al cielo cada uno hablará en su propia lengua. Y probablemente Cristo será más ampliamente glorificado con ese mar de culturas. Y no se preocupen, todos nos vamos a entender. Tendremos la eternidad para aprender mandarín, todos nos vamos a entender. Ahora vuelvo y repito, yo no soy dogmático con eso. Lo que sucedió en Pentecostés, mis hermanos, fue glorioso. La presencia de Dios, la presencia de Dios descendió, no en un monte como en el Sinaí, no en un edificio, descendió en un pueblo, llenándolos con su espíritu, capacitándolos para la tarea que tenían por delante. ¿Y cómo reaccionaron los habitantes de Jerusalén cuando escucharon este estruendo, cuando escucharon a estos hombres hablar en otros idiomas? Vean el versículo 12, dice: todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos.
Increíble, algunos estaban asombrados, perplejos, querían más información, decían ¿qué quiere decir esto? Y de paso el discurso de Pedro a partir del versículo 14 es la respuesta a esta pregunta. Pedro tomó en serio la pregunta, le voy a decir ¿qué quiere decir esto? Pero al mismo tiempo, mientras un grupo está interesado en saber lo que está pasando, otros simplemente comienzan a burlarse y a decir que este grupo de hombres estaba borracho. Ahora, esto nos recuerda a algo muy importante, que el predicar, cuando nosotros predicamos el evangelio, no todos aceptarán el mensaje. De paso, el rechazo al mensaje del evangelio es un tema recurrente en el libro de los Hechos. Si leen Hechos con cuidado, se van a dar cuenta que en los 28 capítulos del libro de los Hechos, el evangelio es rechazado. Comenzando con el rechazo de Judas en el capítulo 1. Los únicos dos capítulos en donde no aparece un rechazo del evangelio en los Hechos es el capítulo 3 y el capítulo 10. Ahora, esto es interesante porque el capítulo 3 se completa en el capítulo 4 donde sí hay rechazo. Y el capítulo 10 se completa en el capítulo 11 donde también hay rechazo. Así que podemos decir que en cada capítulo del libro de los Hechos el evangelio es rechazado. Mira, mi hermano, tú debes prepararte, dice la Biblia, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero déjame advertirte algo, por más capaz que tú seas de compartir el evangelio con otros, debes esperar rechazo. Debes esperar que algunos te rechacen. Y a veces con los argumentos más absurdos. Estos galileos están hablando en otros idiomas y ellos dicen que están borrachos. Como dice, se pregunta Albert Moller, ¿quién ha conocido a un borracho que de repente pudiera hablar un idioma extranjero que no conoce? O sea, ¿ustedes creen que una botella de whisky puede poner a una persona a hablar francés? Es absurdo. Mis hermanos, esto es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando los incrédulos rehúsan rendirse ante la autoridad de Jesús y terminan haciendo el ridículo. Bien, es esta reacción mixta la que da lugar a la predicación de Pedro a partir del versículo 14. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos los eventos de Pentecostés, veamos ahora en segundo lugar el significado de Pentecostés. Versículo 14. Entonces, nada más y nada menos que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró. Y ahí comienza el discurso. Pero deténganse ahí, hermanos. Pedro. Este es el mismo Pedro que tantas veces reaccionó de manera impetuosa durante el ministerio de Jesús. Este es el mismo Pedro que regañó a Jesús, ¿recuerdan en Mateo? Cuando Jesús anunció su muerte. Este es el mismo Pedro que con insistencia y juramento le dijo a Jesús que él estaba dispuesto a morir por él, y esa misma noche lo negó 3 veces, el mismo Pedro. ¿Qué ha pasado aquí? Pentecostés. Este es el poder del Espíritu Santo, que puede tomar a un hombre común y corriente, a un hombre con muchos defectos, y convertirlo de repente en un poderoso predicador del evangelio. El poder del Espíritu Santo. Versículo 14 otra vez. Entonces Pedro, poniéndose pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día en la forma en que se contabilizaban las horas. Son las 9 de la mañana. Obviamente ahora puede ser que el argumento no funcione, pero en ese tiempo era raro que una persona estuviera borracha a las 9 de la mañana. Sino
que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ustedes recuerdan qué fue lo que estuvo haciendo Jesús durante los 40 días después de la resurrección. Estuvo instruyendo a los discípulos de cómo interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos un buen ejemplo de esto. Dice, esto es lo que sucedió a lo que profetizó Joel, versículo 17, y sucederá en los últimos días, es decir, en los postreros días. Nosotros ya estamos en los postreros días. Esta es la última etapa del plan redentor de Dios, que terminará cuando Jesucristo vuelva en gloria. Dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en el cielo derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Durante la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba en los creyentes. Alguien me preguntó recientemente, pastor, ¿en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba en los creyentes? Por supuesto que sí, porque si el Espíritu Santo no regenera a una persona, nadie hubiera sido salvo en el Antiguo Testamento. Ellos también eran pecadores, ellos también estaban muertos en sus delitos y pecados. Por eso Ezequiel habla de profetizar sobre huesos secos, pero tiene que venir el Espíritu para darles vida. Así que obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sí, pero su obra capacitadora no era universal, sino que estaba restringida a ciertos individuos que eran investidos con poder para desempeñar tareas específicas de liderazgo: los reyes, los profetas, los sacerdotes. En ese sentido, la acción capacitadora, no regeneradora, la acción capacitadora del Espíritu tenía un alcance limitado en el Antiguo Pacto. Pero hay un episodio en la historia de Israel que revela el anhelo de una obra más amplia del Espíritu, un anhelo que anticipa la profecía de Joel que Pedro cita en Hechos 2. Y este episodio se encuentra en Números capítulo 11. No tienen que buscarlo, le voy a relatar la historia. Pero camino a la tierra prometida, el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Ellos deseaban comer carne. Moisés se siente abrumado por la carga de tener que liderar un pueblo tan terco, un pueblo tan obstinado. Así que Moisés le clama al Señor, y Dios le concede 70 hombres para que compartan el peso del liderazgo. ¿Y qué hace Dios? Derrama su espíritu sobre estos 70 hombres y comienzan a profetizar. Pero cuando la experiencia se repite con otros dos que no estaban en el grupo original, Josué se preocupa y le pide a Moisés que los detenga. Y ahora escuchen la respuesta de Moisés. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos. Oigan el anhelo de Moisés. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Ojalá Dios pusiera su espíritu sobre todos ellos para capacitarlos. Bueno, mis hermanos, este anhelo expresado por Moisés es lo que Dios promete hacer 6 siglos después por medio del profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo que en el Antiguo Testamento estuvo limitado a unos pocos, ahora sería derramado de manera abundante y universal. Por un lado, el derramamiento del Espíritu no estaría restringido a Israel. La promesa abarcaría a todos los que invoquen el nombre del Señor, sin importar su nacionalidad. Versículo 21. De hecho, Pablo
cita ese mismo pasaje en Romanos capítulo 10 para subrayar que el evangelio no hace distinción entre judíos y gentiles. La salvación es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Pero tampoco estaría restringido a unos cuantos oficios como en el Antiguo Testamento. Joel profetiza que en el nuevo pacto, hijos e hijas, jóvenes y ancianos, siervos y siervas recibirían el Espíritu. ¿Lo ven en el versículo 17 y 18? Esto es lo que algunos han llamado la democratización del Espíritu. Así como los 70 en el tiempo de Moisés profetizaron cuando el Espíritu vino sobre ellos, ahora todos los creyentes sin distinción recibirían el Espíritu y todos serían capacitados para proclamar la palabra de Dios. Y aquí, mis hermanos, tengo que ser muy cuidadoso. Esto no significa que todos los creyentes del nuevo pacto van a tener el don de profecía. Y lo vemos claramente en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 al 29, donde Pablo comienza a preguntar: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? Y la respuesta, por supuesto, es no. No todos son profetas. Así que el mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 29, que esto no significa que todos los creyentes del nuevo pacto van a recibir el don de profecía. Pero todos los creyentes del nuevo pacto, escúchenme, jovencitos que están aquí, que han creído en el Señor, vuestros hijos, vuestras hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas, esto es la democratización del Espíritu. Todos van a compartir la responsabilidad general de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y eso qué significa? Que todos los creyentes del nuevo pacto van a conocer íntimamente a Dios, todos, de modo que todos van a poder compartir unos con otros la palabra de Dios. Mis hermanos, profetizar no es sinónimo de predecir el futuro. De hecho, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento no actuaban como profetas en ese sentido. Profetizaban algunas cosas futuras, pero actuaban más como los predicadores en el día de hoy, que presentaban al pueblo la palabra de Dios y los llamaban al arrepentimiento. Es por eso que Pablo en 1 Corintios 14:3 describe a los que profetizan como aquellos que hablan a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ven que esto no tiene nada que ver con predecir el futuro? Profetizar en griego lo que significa es hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. Así que lo que Joel anuncia no es que todos los creyentes recibirán visiones del futuro, sino que todos tendrían acceso directo a la palabra de Dios y todos serían capacitados para proclamar la palabra de Dios. Este derramamiento ocurrido en Pentecostés marca una nueva era, porque ahora todos los creyentes disfrutan la bendición de la morada permanente del Espíritu. Todos los creyentes han sido capacitados para proclamar el Evangelio. Todos. Ay, pastor, es que yo me siento tan débil. ¿Sabes por qué te sientes débil? Porque tú eres débil. Pero tienes al omnipotente Espíritu de Dios morando permanente en ti si tú eres creyente. Y tú puedes compartir con otros la palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación, como dice Pablo en 1 Corintios. Y hermanos, es importante que entendamos esto, porque algunos interpretan la profecía de Joel como la promesa de que todos los creyentes vamos a recibir revelaciones a través de sueños y visiones.
Pero debemos entender esta profecía en su contexto. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios a menudo se comunicaba con los profetas por medio de sueños y de visiones. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica aún no estaba completa y porque las promesas mesiánicas todavía no habían tenido su cumplimiento en Cristo. Pero ¿saben qué? Cristo ya vino y no solo consumó la obra de redención, sino también concluyó, le puso punto final a la revelación divina. De hecho, noten cómo el autor de la carta a los Hebreos conecta la obra consumada de Cristo con la revelación consumada en la Escritura. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, aún por visiones y sueños, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la revelación final de Dios, y lo que Él quiso decirle a su iglesia ya fue registrado en los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento. Mi hermano, mi hermana, tú quieres conocer la voluntad de Dios, tú no necesitas sueños, no necesitas visiones, necesitas leer la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu Santo. Este libro es completo, no le falta nada. No necesitamos revelaciones adicionales para conocer la voluntad de Dios, sino un mejor entendimiento de lo que ya fue revelado. Pero Pedro no ha terminado su discurso todavía. Ahora él va a demostrar que el derramamiento del Espíritu en Pentecostés es una consecuencia directa de la obra de Cristo en la cruz. Versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¡Wow! ¿Se dieron cuenta cómo Pedro en un mismo texto pone lado a lado la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Por un lado le dice, ustedes lo mataron. Ustedes son completamente responsables de la decisión que tomaron. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo, esto ocurrió conforme al plan soberano de Dios. Las dos cosas son verdad. Esta realidad de la soberanía de Dios en la muerte de Jesús se explica más ampliamente en Hechos capítulo 4, cuando veamos Hechos 4, creo que la semana que viene, pero no lo sé todavía. Dice en el versículo 28, versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo, siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ellos tramaron matar a Jesús, ellos se unieron para hacer eso. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predeterminado que sucediera. Ustedes decidieron matar a Jesús y Dios estaba cumpliendo su plan a través de vuestro pecado. Esto era importante porque los judíos no podían entender el concepto de un Mesías crucificado. O sea, el problema de los judíos con Jesús es cómo puede ser posible que el Mesías sea un hombre que fue juzgado y crucificado por un procurador romano. Los Mesías no pierden. En la mente del judío, los Mesías siempre ganan. Y ahora Pedro les hace ver que Jesús no solo murió conforme al decreto de Dios, conforme a lo que estaba profetizado por Dios, sino también que su muerte no fue una patética derrota. Vean el versículo 24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Me encanta ese texto. La palabra agonía
es la palabra griega odín, que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la agonía de los dolores de parto de una mujer encinta. Y es como si Pedro les estuviera diciendo: la tumba no podía de ninguna manera retener al santo de los santos, así como una mujer encinta no puede retener al niño que lleva en su vientre. Cristo tenía que ser parido otra vez. No podía quedarse en la tumba. Y para probar que tanto la muerte como la resurrección del Mesías habían sido decretados por Dios, profetizados por Dios, Pedro le cita el Salmo 16. Vean el Salmo 16, porque versículo 25, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Mis hermanos, ¿de quién está hablando David aquí? Porque obviamente David no puede haber estado hablando del mismo, porque su cuerpo fue enterrado, su cuerpo se corrompió, su cuerpo se lo comieron los gusanos. ¿Cuál es la explicación? Versículo 29, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Yo me imagino en esos 40 días cuando Cristo le estaba abriendo las Escrituras y enseñándole cómo todos esos textos del Antiguo Testamento hablaban de él, cómo los apóstoles tuvieron aha moments todo el tiempo. Como wow. Claro que David no puede estar hablando de sí mismo. ¿De quién estaba hablando entonces? Pedro le dice: bueno, comparen la tumba de David con la tumba de Jesús, y luego me dicen qué significa el salmo. Porque esta está llena de huesos y esta está vacía. Versículo 32. Señores, recuerden, esto es Pedro, el impetuoso Pedro, aplicando las Escrituras con una maestría impresionante y predicando con una valentía impresionante. Porque Pedro no sabía en este momento cómo iba a terminar la cosa. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Alguien decía que Dios en su palabra comparte con nosotros su intimidad, porque aquí tenemos una conversación entre el Padre y el Hijo. El Padre le está diciendo al Hijo: yo te voy a exaltar, y cuando yo te exalte tú vas a poder enviar al Espíritu. Y ahora Pedro está diciendo: Cristo fue exaltado y el Padre está cumpliendo en su Hijo lo que le prometió. Versículo 34. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo se explica el Salmo 110? Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow. De paso, ¿se dan cuenta lo que es predicar el Evangelio? Mira, mi hermano, predicar el Evangelio no es dar tu testimonio. Y no es que no des tu testimonio, pero eso no es predicar el Evangelio.
Mi alma estaba vacía hasta que conocí a Jesús. No. Predicar a Jesús, predicar el evangelio, es predicar los hechos de la pasión. Es predicar que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, que por amor a pecadores murió en una cruz y luego resucitó y fue exaltado y está sentado a la diestra del Padre como príncipe y salvador, para darle a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es predicar el evangelio. Esta es una poderosa presentación del evangelio que demanda una respuesta, porque déjame decirte algo, mi amigo, escúchame con atención. Nadie puede permanecer indiferente ante el Rey del universo. Y Pedro está diciendo a este Jesús que fue crucificado, Dios lo ha exaltado, le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo, el Mesías. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿qué tú vas a hacer con ese Rey? Porque nadie puede permanecer indiferente ante el Rey del universo. O te rindes a su señorío, o tú decides tomar la temeraria decisión de desafiar su autoridad. Y déjame decirte, mi amigo, nadie que desafíe la autoridad de Jesús va a salir ganando. ¿Te rendirás ante su señorío? ¿O seguirás desafiando su autoridad? Porque no hay otra opción. El que no es conmigo, contra mí es. Bueno, los hombres que escucharon a Pedro aquel día tomaron la decisión correcta. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, la cosecha de Pentecostés. Ya vimos los eventos de Pentecostés, ya vimos el significado de Pentecostés. Veamos ahora la cosecha de Pentecostés. Versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esa frase, compungidos de corazón, es muy potente en el original, porque lo que significa es traspasados hasta el corazón. Piensen, hermanos, en esta gente que está oyendo a Pedro. Unas pocas semanas atrás, toda esa gente que estaba escuchando el discurso de Pedro habían pedido a gritos a un procurador romano que soltara a un criminal llamado Barrabás y llevara a la muerte a Jesús. Y ahora de repente ellos han caído en la cuenta que ese Jesús del que ellos le pidieron a gritos: crucifícale, crucifícale, era el descendiente prometido de David, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Ellos estaban traspasados por la culpa. Que de paso también nos enseña que predicar el evangelio no es decirle al pecador: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, nosotros comenzamos con la ley de Dios, que produce culpa en el pecador, para que vea su necesidad de perdón, para que vea su necesidad de un Salvador. Pablo no comienza en Romanos 1 su exposición del evangelio diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, sino Dios revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo comienza por la ira de Dios, no por el amor de Dios. Ahora déjame decirte algo: cuando tú entiendes la ira de Dios, es que tú aprecias lo sorprendente y maravilloso de su amor y de su misericordia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiamos ahora con este corazón traspasado? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don de la vida eterna. Mi amigo, esa es la única respuesta apropiada al mensaje del evangelio: arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentirse es mucho más que sentir tristeza por el pecado. Arrepentirse es un cambio radical de mente, un cambio radical de corazón que nos lleva a odiar nuestro pecado, que nos lleva a volvernos con fe hacia Dios, que nos lleva a poner toda nuestra confianza únicamente en Jesús.
No es solo lamentar lo que hemos hecho, es un acto de rendición completa a Cristo como nuestro único Salvador y Señor. Es renunciar a cualquier otra lealtad para ser leales únicamente a Él. Ese arrepentimiento y esa lealtad deben hacerse públicos a través del bautismo. De paso, dice bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso no quiere decir que los apóstoles cambiaron la fórmula del bautismo. Hay un grupo herético que dice que nosotros no debemos, niegan la Trinidad y dicen no debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y usan este texto como apoyo. No, hermanos. De ninguna manera los apóstoles se iban a atrever a cambiar la fórmula que dejó establecida Jesús en Mateo capítulo 28 versículo 20. Y la fórmula es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro está mostrándonos aquí que este es un bautismo cristiano. No es el bautismo de Juan el Bautista, no es el bautismo que practicaban los judíos. Es un bautismo en el que la persona manifiesta su fe y lealtad al nombre de Jesús. Pedro no está diciendo cuál fue la fórmula litúrgica que usaron en el bautismo, pero sí está describiendo este bautismo en el nombre de Jesucristo. El bautismo es una señal externa y visible de nuestro arrepentimiento y de nuestra absoluta confianza y lealtad a Jesús. ¿Y qué recibirán a cambio los que se arrepienten? Dice el perdón de todos sus pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la sorprendente y extraordinaria gracia de Dios? No lo olviden, ellos habían dado muerte al Hijo de Dios. Pero aún así Dios les ofrece perdonarles todos sus pecados sobre la base de ese mismo sacrificio. Dios promete derramar sobre ellos el don, el regalo de su Espíritu. El mismo Jesús que ellos mataron, ahora les ofrece perdón y reconciliación. Y aunque ninguno de nosotros estuvo allí cuando la multitud le pidió a Pilato que crucificaran a Jesús, déjame decirte algo, mi amigo, fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario, así que tú y yo somos responsables. Cuando Rembrandt pintó el famoso cuadro de la crucifixión, si miras ese cuadro con atención, te vas a dar cuenta que al pie de la cruz hay una figura con una boina, y obviamente no es de la época. ¿Quién es esa figura? Es Rembrandt, que a través de su cuadro está diciendo: yo estuve allí, esa muerte fue por mi culpa, mis pecados crucificaron a Jesús, mis pecados fueron responsables de llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Así que, mi amigo, ¿sabes qué? Aunque tú no estuviste allí, aunque tú no le pediste a Pilato que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús, yo le pido al Señor que el Espíritu Santo, que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, traspase hoy tu corazón. Versículo 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Otra vez la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. ¿Cuál es tu responsabilidad? Arrepiéntete. ¿Qué hace Dios? Llamarte. Versículo 40. Y con muchas otras palabras, noten, hermanos, Lucas no registró el sermón completo de Pedro. Esto es un extracto. Porque dice: con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La palabra que se traduce como dedicar aquí es la misma que Lucas usa en 1:14 para señalar que los discípulos estaban entregados a la oración. La idea de esta palabra es persistir aferrados a algo. De manera que esta primera comunidad de creyentes, dice Lucas, estaban aferrados a 4 cosas. En primer lugar, a la enseñanza apostólica. A la enseñanza apostólica. Los apóstoles traspasaron fielmente todo lo que Jesús les había enseñado. Y mis hermanos, ese es el fundamento sobre el que está edificada toda verdadera iglesia del Señor.
la enseñanza de los apóstoles que ha sido registrada en el Nuevo Testamento por inspiración del Espíritu. Esa no fue la encomienda que Jesús les dejó, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En segundo lugar, estaban aferrados a la comunión unos con otros. Así como persistían en la doctrina apostólica, estos creyentes entendieron que ahora formaban parte de una comunidad. La comunidad cristiana es el lugar donde experimentamos el amor de Cristo de maneras tangibles. Es en la comunidad donde somos edificados, donde somos corregidos, donde somos alentados mutuamente. Tú no puedes ser cristiano en solitario. La fe no es un viaje solitario. Es una peregrinación que hacemos juntos, sostenidos por la gracia de Dios y el apoyo de nuestros hermanos y hermanas. En tercer lugar, también se dedicaban al partimiento del pan, y esto incluye probablemente tanto la celebración de la Cena del Señor como el hecho de que ellos habitualmente comían juntos. Escuchaba en estos días a alguien que decía, ¿saben que uno de los problemas por los que no invitamos gente a la casa es por el orgullo? Ay, que las sillas no están así, que la comida no es asado. Olvídate de eso. Invita a la gente a tu casa. Estaban tan conectados unos con otros que en cosas tan cotidianas como compartir los tiempos de comida. Y en cuarto lugar, dice que también persistían en la oración. Noten que esto no era algo que ellos hacían de manera ocasional o en tiempos de crisis. Era una expresión constante de su dependencia en Dios. Para ellos, la oración era el aliento de la vida cristiana. Era la respuesta natural de un corazón transformado por el Evangelio. Mis hermanos, la oración no es una opción ni es un complemento en la vida cristiana. Es una necesidad urgente y vital para cada creyente y para cada iglesia. El cristianismo no es un esfuerzo humano, es una obra sobrenatural sostenida por la gracia de Dios. Y Lucas concluye su relato dándonos un vistazo rápido de cómo luce una iglesia llena del Espíritu, una iglesia viva y sana. Hay más relatos como esos en Hechos, así que yo lo voy a pasar bien rápido, pero dice en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Escuchen, hermanos, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, la salvación es del Señor, añadía cada día al número de ellos lo que iban siendo salvos. ¿Qué pasó aquí? Brevemente, recuerden que la predicación de Pedro había producido en ellos una profunda convicción de pecado. Su corazón se había roto de la culpa en 1000 pedazos, pero ahora tenían una profunda percepción del amor perdonador de Dios, y eso lo cambió todo. Eso lo cambió todo. Ya no eran un montón de personas separadas, cada una viviendo su propia vida. Era una familia en Cristo unida por el Evangelio. Estos creyentes no veían sus posesiones como algo exclusivamente propio, sino que estaban dispuestos, hermanos, ellos estaban dispuestos a suplir las necesidades de sus hermanos en la fe. El amor por Cristo comenzó a manifestarse en un amor tangible hacia los demás. Y noten que tampoco se conformaban con reunirse una vez a la semana. Algo no anda muy bien, y yo sé que hay gente que a veces no se puede movilizar por muchísimas razones, pero a veces es por gusto, hermanos. Algo no anda bien cuando tú ves a tus hermanos solamente los domingos, y más ahora que tú puedes hacer una llamada telefónica. No, ellos compartían la vida juntos, ellos comían en sus casas, se animaban mutuamente, vivían con gozo y sencillez de corazón y juntos alababan a Dios. Y ahora yo pregunto, ¿refleja nuestro cristianismo ese mismo asombro por la gracia,
¿Por qué es ese asombro por la gracia lo que produce esto? Manifestamos esa misma entrega a Cristo y a su iglesia, el mismo amor sacrificial, la misma disposición a compartir nuestra vida con otros. La realidad es que no podemos esperar el mismo impacto allá afuera sin compromiso aquí adentro. ¿Me escuchaste? ¿Qué dice el versículo? Sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Ellos estaban viendo lo que estaba sucediendo en esta comunidad de gracia, mis hermanos. No podemos esperar impactar al mundo allá afuera sin ese compromiso aquí adentro. La iglesia no es un evento dominical. No, la iglesia es una comunidad de discípulos que viven para la gloria de Dios, proclamando el evangelio con sus palabras, modelándolos con sus vidas. Después de todo, mi hermano, mi hermana, el mismo espíritu que transformó al impulsivo Pedro en un poderoso y valiente predicador, el mismo espíritu que cambió los corazones egoístas, orgullosos, egocentristas de estos primeros discípulos y formó con ellos una comunidad, es el mismo espíritu que nos ha transformado a ti y a mí si somos cristianos. Óyeme, mi hermano, una persona divina nos está ayudando desde adentro para que vivamos un cristianismo comprometido. Por favor, entiende esto. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Una persona divina ha venido a vivir dentro de nosotros para ayudarnos desde adentro, para que vivamos un cristianismo comprometido, para que luchemos diariamente contra la mediocridad espiritual, para que sigamos asombrándonos de la gracia, de la bendita gracia de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, aunque hayamos creído en Él hace 50 años. Es el mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? Pentecostés lo cambió todo. Y si hoy estás aquí sin Cristo, yo quiero recordarte que el mismo espíritu que abrió los ojos de aquellos 3,000 en Pentecostés está aquí hoy. Y puede transformar tu vida. Mi amigo, Cristo sigue siendo el Rey, el soberano, lleno de gracia y de misericordia. El soberano del universo, lleno de gracia y de misericordia, que te invita por medio del evangelio a venir a Él en arrepentimiento y fe. Mi amigo, así como hubo esperanza para aquellos que hace 2000 años crucificaron a Jesús, hay esperanza para ti. No importa los pecados que tú hayas cometido, hay esperanza para ti. Pero tienes que venir confiando únicamente en Él, rendido ante su majestad, aceptando su señorío. Y hoy aquí tú recibirás también el perdón de todos tus pecados y el don del Espíritu Santo. Oh, que el Señor les conceda a muchos la gracia del arrepentimiento y de la fe en este lugar, y que le conceda a su iglesia la gracia de vivir como una verdadera comunidad de creyentes que refleje su amor de formas tangibles. Una comunidad que proclama y viva su evangelio para la gloria de su nombre.